Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. En el nombre del profesor Herbert Bean, director del proyecto de ampliación del uso de la mecánica cuántica desde el punto de vista experimental y su relación con la teoría, generando desarrollos en tecnologías cuánticas útiles para metrología y computación cuántica a nivel nacional. El día de hoy iniciamos el seminario de efecto Hall cuántico, un seminario que está compuesto por tres partes. La primera parte, que es la parte clásica y que finaliza con plasmones, tiene 4 charlas. La segunda parte se va a dedicar a la parte cuántica, el efecto Hall y de la interacción de los electrones o partículas en campos magnéticos intensos. Y la última parte pues va a estar dedicada a la metrología y al uso del efecto Hall cuántico como patrón metrológico, tanto con semiconductores como grafeno. Es un gusto poder presentarles al profesor Juan Carlos Reyes. Él es profesor titular de la Universidad Javeriana, ya por más de 15 años, hizo su doctorado en el CIMBESTAD en México, tuvo 2 estancias postdoctorales importantes en el Instituto de Nanotecnología en la Universidad de Texas y el Instituto de Nuevos Materiales en Madrid. Hoy nos va a acompañar con su primera charla y pues estamos en tus manos, Juan. Muchas gracias. Seguramente tenemos un pequeño problema de conexión con Juan. Quiero aprovechar este momento para agradecer a los Centros de Excelencia de Computación Cuántica e Inteligencia Artificial y al Centro de Excelencia de Tecnologías Cuánticas y sus aplicaciones a metrología. El día de hoy nos acompañan también diferentes estudiantes, entre ellos los del Semillero de Tecnologías Cuánticas. Para ellos y todos los que nos acompañan, un caluroso saludo. Aprovecho también para comentarles que este va a ser un seminario. Podemos registrar nuestra asistencia para obtener un certificado al final y les iremos contando más adelante pues cómo van a ser las dinámicas dentro del seminario. También aprovecho para contarles que dentro del seminario pues son 12 charlas, van de aquí a noviembre. Eh, en principio es cada 15 días, pero debido a los lunes festivos o el lapso de vacaciones, pues algunas se hacen con lunes consecutivos, pero en general va a ser cada 15 días. Y vamos a tener una práctica experimental que vamos a coordinar con el profesor Juan Carlos Reyes y con el profesor Anderson Dusan. Esa práctica experimental, pues vamos a buscar un grupo que pueda hacer algunos de los experimentos de efecto Hall y seguramente vamos a buscar una manera de que haya una transmisión en línea. Esa fecha no la hemos definido, pero se las estaremos contando más adelante. Mil gracias. Ahora sí, profesor Juan, nuevamente. Solo para terminar, me agrada mucho hoy presentar a Juan Carlos porque con él iniciamos a estudiar física en la Nacional en el año 90 y pues y muy interesante que coincidamos hoy en este espacio. Muchas gracias, Juan. Gracias, William. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. ¿Se está viendo bien mi pantalla? Sí, perfecto, Juan. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hoy, como mencionaba William, es nuestra primera sesión del seminario de efecto Hall cuántico. Entonces, inicialmente, pues quiero dar una contextualización del seminario. Empezamos con el nuevo sistema internacional de unidades. El 20 de mayo del 2018,
Fue un día muy importante, el 20 de mayo es el Día Internacional de la Metrología, y el 20 de mayo del 2018, entonces el Comité Internacional de Pesas y Medidas lanzó o pues dio a conocer el nuevo sistema internacional de unidades. Como ustedes saben, pues el sistema internacional de unidades es un acuerdo entre más de 100 países, entre los cuales está incluido Colombia, en el que convienen en usar el sistema internacional de unidades dentro de todos sus procesos comerciales, industriales y científicos. Entonces, en particular, esta versión del 2018 del nuevo Sistema Internacional de Unidades, eh, pues se plantea como una propuesta de la comunidad internacional a enfrentar pues todos los cambios y todos los retos a nivel científico y tecnológico del siglo XXI. Lo interesante que tiene este nuevo sistema internacional de unidades es que define las unidades fundamentales, las 7 unidades fundamentales, en términos de constantes fundamentales. Entonces, pues se empieza a hablar entonces de unos patrones de medida abstractos, muy de la mano, muy en la orientación de la nueva ciencia moderna, en donde ya no se está ligado a un dispositivo concreto, material, sino que estas definiciones están dadas de forma abstracta y en términos de 7 unidades fundamentales. Eh, entonces, claro, una de esas constantes fundamentales, pues es la constante de Planck. Y bueno, uno sabe que todo lo que tenga que ver con la constante de Planck implica procesos cuánticos, sistemas cuánticos. Por eso, cuando se plantea el nuevo sistema internacional de unidades, se empieza a hablar casi que simultáneamente de la metrología cuántica. Entonces son las definiciones de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades en función de fenómenos cuánticos. Entonces, esa es principalmente la gran novedad que trajo el nuevo Sistema Internacional de Unidades. Aquí vemos pues la versión del NIST en la edición del 2019, donde ellos presentan el nuevo Sistema Internacional de Unidades, como se conoce actualmente. Aquí vemos pues cuáles son esas 7 constantes universales: la velocidad de la luz, la frecuencia de la transición hiperfina, la constante de Planck, la carga fundamental, la constante Boltzmann, la constante Avogadro y la eficiencia espectral fotométrica. Son estas las 7 unidades constantes universales, y estas las 7 unidades básicas del sistema internacional y cómo se definen ahora en términos de constantes universales. Por ejemplo, que nos interesa mucho, el amperio se define en términos de la constante hiperfina y la carga fundamental. Entonces, aquí muestro eh, la definición de la constante fundamental y el experimento típico que se tiene que implementar eh, para definir esas constantes. Entonces, por ejemplo, la definición del metro, todos sabemos que el patrón universal del metro es una barra metálica que se encuentra ya en el sistema, en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que está en París, y allá se resguarda ese patrón universal, del cual entonces los países tienen unos patrones secundarios.
No, ahora la idea es que los patrones no es un material definido, sino se define a partir de experimentos de interferometría, por ejemplo, superposición de ondas electromagnéticas, a partir de los cuales se tiene el patrón universal del método particular. Particular para el amperio, corriente eléctrica, que está definida en términos, como decía, de la carga fundamental y de la constante hiperfina, se hace a partir de dos experimentos para definir las constantes universales de el amperio, eh, el voltaje, los voltios, y la resistencia eléctrica. Entonces, esas tres cantidades están íntimamente relacionadas y se implementan a partir, en el nuevo Sistema Internacional de Unidades, se definen a partir del efecto Hall cuántico y del efecto Josephson. Como vamos a ver, el efecto Hall cuántico nos da un patrón de resistencia eléctrica y el efecto Josephson nos da un patrón de voltaje. Combinando estos dos, entonces se obtiene el patrón de la corriente eléctrica. Entonces, actualmente estamos pues en esos desarrollos en los que los sistemas de metrología de cada país, en principio, pues tienen que implementar estos experimentos con el fin de tener los patrones de medida de cada país. Entonces, en particular, pues nosotros estamos interesados en implementar el patrón de resistencia eléctrica por medio del efecto Hall cuántico. Así se planteó en el proyecto, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, eh, implementar el patrón de corriente eléctrica, de resistencia eléctrica, como le decía. Entonces, en general, pues el efecto Hall cuántico se puede decir que es la cuantización de la resistencia eléctrica en un gas bidimensional. Generalmente son muestras de silicio, en un MOSFET, en un transistor de efecto de campo de silicio, o generalmente son heteroestructuras de aluminio, galio, arsénico, o más recientemente, y se está trabajando ampliamente en esto, en usar grafeno epitaxial, monolayers, monocapas de grafeno epitaxial que puedan servir como patrones de resistencia eléctrica. Actualmente, los patrones de resistencia a nivel internacional funcionan con muestras de arsenuro de galio aluminio. Estos fenómenos ocurren a bajas temperaturas, estamos hablando de temperaturas del orden de 1.5 teslas, perdón, 1.5 Kelvin, aquí esto está mal, 1.5 Kelvin y campos magnéticos muy intensos del orden de 15 teslas. Este fenómeno fue planteado por von Klitzing en 1980. Aquí vemos, o sea, esta gráfica es a lo que queremos llegar. Cuando termine el proyecto, espero poder compartir con ustedes esta gráfica, pues de acuerdo a las muestras que vamos a hacer y la implementación del efecto Hall cuántico. Así se ve el efecto Hall cuántico. Básicamente consiste en la cuantización de la resistencia eléctrica. De esta manera, la resistencia eléctrica pues depende de un número cuántico y de la constante de Planck y la carga fundamental al cuadrado. O sea, de esta manera es que se cuantiza la resistencia en el efecto Hall cuántico. Así se ven las muestras. Estas son muestras de heteroestructuras de aluminio, galio, arsénico. Estas son del PTB de Alemania. Y con estas muestras, entonces, encuentran aquí las curvas del efecto Hall cuántico. Lo que se espera son estos plató que llaman, estas regiones planas, con un correspondiente número cuántico. Entonces, este es el resultado del efecto Hall cuántico. Todo este
seminario que vamos a plantear durante todo este tiempo, pues termina con esto, ¿no? Termina con cómo es el procedimiento para llegar a obtener una muestra como esta, que funcione por lo menos como referencia a nivel nacional del efecto Hall cuántico y cómo se observa la cuantización de la resistencia y sobre todo cómo se usa estas muestras como patrón de resistencia eléctrica. Entonces, esta diapositiva, digamos, es el resultado. Aquí es a donde queremos llegar. Bien, claro, y pues dentro del marco del el proyecto que ya mencionó William, entonces, dentro de uno de los objetivos que están en el proyecto, dice que eh, eh, obtener desarrollos a nivel de investigación para la determinación de patrones de medición y la utilización de capacidades existentes en el país para desarrollos de patrones metrológicos en el campo de efecto Hall cuántico y uso de grafeno como material de referencia. Entonces, eso significa que uno de los objetivos del proyecto es utilizar el efecto Hall cuántico para determinar patrones de medición. eh, y en particular en el proyecto, pues nos vamos a enfocar en dos áreas, en obtener muestras de grafeno que sirvan como material de referencia y reproduciendo los resultados obtenidos ya por diferentes eh, institutos de metrología a nivel mundial en cuanto a usar muestras crecidas por molecular epitaxi de las heteroestructuras de aluminio, galio, arsénico. Entonces, básicamente vamos a aplicar el efecto Hall cuántico con estos dos tipos de muestras. Vamos a trabajar paralelo con estas dos tipos de muestras. Las heteroestructuras de aluminio, galio, arsénico ya muy bien establecidas y a nivel de desarrollo y de investigación plantear el grafeno como posible candidato a un material de referencia, candidato que funcione como patrón de resistencia eléctrica. El grafeno, pues también se observa la cuantización de la resistencia eléctrica, solo que pues en general, eh, mm, solo muy en general, pues es más fácil obtener estas muestras de grafeno que llegar a obtener estas muestras de heteroestructuras de aluminio, galio, arsénico. Sin embargo, en el proyecto se plantea hacer pruebas con las dos. ¿Y para qué queremos hacer esto? Para plantear patrones metrológicos de resistencia eléctrica a nivel nacional. Ese es el objetivo del proyecto y por eso, entonces, trabajando alrededor de este objetivo, entonces planteamos junto con el grupo de investigación el seminario en efecto Hall cuántico para ir desarrollando e ir avanzando desde la teoría básica, desde los métodos de medición hasta las aplicaciones en metrología de esto. Entonces, digamos, esta es la justificación de por qué planteamos hacer este seminario en efecto Hall cuántico, abierto a toda la comunidad, toda persona que esté interesada eh, en enterarse de qué se trata este fenómeno, pues está bienvenida, ¿no? Los miembros del grupo de investigación, en particular de esta parte del grupo de investigación, el proyecto de investigación pues es mucho más amplio, plantea otro tipo de objetivos específicos. Por ejemplo, en el proyecto también se plantea implementar y desarrollar la interferometría como patrón de distancia, pero es otro grupo, es otro equipo de trabajo que está encargado de implementar esa técnica en particular.
Nosotros, el doctor Herbert Vic Posada, el director del proyecto, el doctor William Javier Herrera, co-investigador del proyecto, yo, Juan Carlos Salcedo Reyes, del Departamento de Física, el profesor Anderson Dusan, del Departamento de Física de la Nacional, la doctora Paula Giraldo Gallo, del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, la doctora Shirley Gómez Páez, del Departamento de Física de la Universidad Nacional, el doctor Edgar Patiño, del Departamento de Física de la Universidad Nacional, y el maestro Nelson Bamón del Instituto Nacional de Metrología. Básicamente, este es el equipo básico que tenemos a nuestro cargo, el tema de fabricar las muestras y hacer las mediciones de efecto Hall cuántico con aplicaciones en metrología cuántica. El seminario, pues como mencionaba William, lo hemos planteado con tres partes básicas. La primera parte es el efecto Hall clásico. Es muy importante para poder ver el efecto Hall cuántico, ver qué no es el efecto cuántico, o sea, efecto Hall clásico. A nivel de fundamentación es muy importante primero empezar por el efecto Hall clásico. Después, aquí en el efecto Hall clásico vamos a dar, creo que son tres sesiones del seminario. Después seguimos ya abordando directamente el efecto Hall cuántico. Y posteriormente en una tercera parte, entonces hablamos específicamente de la implementación del efecto Hall cuántico como patrón metrológico. Vamos a tener charlas de expertos a nivel mundial en este tema de obtener los patrones o los estándares de resistencia eléctrica. Entonces, este es básicamente el programa y hoy empezamos con efecto Hall clásico que está a mi cargo. Entonces, hoy espero que hablemos, o sea, que hasta donde el tiempo nos dé básicamente el modelo de Drude de conductividad eléctrica y efecto Hall clásico. Vamos a ver de qué se trata este efecto Hall clásico. La idea es tratar estos temas con cierta profundidad. Obviamente el tiempo no nos da para hacer eh, cálculos muy detallados, pero la idea es por lo menos dejarlos planteados. Entonces, el modelo de conducción eléctrica, bueno, antes de empezar específicamente con el modelo de Drude, de conducción eléctrica, pues es bueno recordar los conceptos de la densidad de corriente eléctrica, definida como un movimiento de partículas cargadas por unidad de área. O sea, esto tiene unidades de amperio por centímetro cuadrado, definido de esta manera. O sea, es importante recordar que la densidad de corriente se puede generar incluso en el vacío, como se muestra aquí en video de aquí. Esto es un flujo de partículas, en este caso es en el vacío. Bueno, exactamente aquí en el vacío no, esto es un tubo en el que se le ha incorporado un gas que emite luz al paso de los electrones. Entonces aquí la luz que se está viendo es una huella del paso de los electrones. No quiere decir que aquí estemos mirando los electrones, es la huella que deja. Entonces aquí tenemos un flujo, una densidad de corriente. Tengo una carga eléctrica que se está moviendo en línea recta. En caso particular, aquí podríamos decir que es en el vacío. Es decir, no necesariamente la densidad de corriente se establece en un medio material, en un sólido. Eso es un caso particular. Cualquier cosa, cualquier carga eléctrica que se esté moviendo en el espacio define la densidad de corriente. Entonces la densidad de corriente se define de esta manera, es un vector densidad de corriente, que es paralelo a la velocidad de las partículas y proporcional a la densidad de
de partículas, número de partículas por eh, unidad de volumen. Eh, Aquí empezamos ya a meter parte de la terminología. Se habla de la densidad de portadores. Aquí en este contexto simplemente los portadores significa partículas. ¿Cuáles son las partículas? Con una carga eléctrica que se están moviendo con una velocidad v. Pues la carga de los portadores en Coulomb y pues la velocidad de esos portadores en centímetros por segundo. Entonces este vector define el vector densidad de corriente. Y definimos la corriente eléctrica como el flujo de la densidad de corriente, recordando que desde el punto de vista de campos vectoriales, el flujo se define como la integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, simplemente la corriente eléctrica la definimos como el flujo sobre una superficie del vector densidad corriente eléctrica. Bueno, aquí pues un comentario respecto a esta nomenclatura. Generalmente la corriente eléctrica se escribe con la letra I. Entonces, cuando uno está haciendo análisis de circuitos, leyes de Kirchhoff, todas estas cosas, a la corriente eléctrica se le denota con la letra I. Pero ahí hay un poco de controversia respecto a los ingenieros, respecto a los físicos, porque a los físicos I no significa raíz de menos 1. Es decir, esa letra I la dejamos reservada para números complejos, para el símbolo de raíz de menos 1. En cambio, los ingenieros usan la I para la corriente. Entonces ahí empiezan a haber ciertas discrepancias de metodología. Entonces, como nosotros somos físicos, entonces la corriente la anotamos como J, que para los ingenieros J es raíz de menos 1. Pero bueno, ahí es que tener en cuenta la diferencia de nomenclatura. Si tenemos y calculamos este flujo con todas las simplificaciones del caso, es decir, que el vector densidad de corriente es perpendicular a la superficie en todo punto y que la velocidad es la misma en todos los puntos de esa superficie, entonces simplemente podemos simplificar la magnitud de la densidad de corriente como la corriente dividido el área transversal, un área transversal, o sea, la superficie de integración. Y por otra parte, que esto lo vamos a usar más adelante, pues recordar el concepto de diferencia potencial como la integral de línea del campo eléctrico. Entonces, en términos más generales, pues la diferencia potencial entre los puntos A y B se define como la integral de línea entre los puntos A y B del campo eléctrico punto dl diferencial de la trayectoria. Igual, haciendo todas las simplificaciones posibles, el campo eléctrico tiene el mismo valor a lo largo de la trayectoria, siempre el campo eléctrico es paralelo a la trayectoria, entonces podemos simplificar y decir que la magnitud del campo eléctrico es igual al potencial dividido la longitud de la trayectoria. Entonces, estos son conceptos básicos que vamos a utilizar más adelante. Bueno, el modelo de Drude. El modelo de Drude es un modelo clásico, fue el primer modelo que existió que trataba de plantear desde un punto de vista microscópico las propiedades de conducción de los materiales. Entonces, lo que queremos encontrar es las propiedades de transporte eléctrico de un material, digamos, en general se plantea como un metal, a partir de la teoría cinética de los gases. Se planteó, Drude pues planteó su modelo como el modelo del material, de un sólido. Para él lo planteó en términos de la teoría cinética de los gases. Entonces, las aproximaciones que él hace es que un metal es considerado como un gas de electrones, así como vemos aquí en la caricatura al lado. Entonces tengo un gas ideal formado por electrones, partículas cargadas. Ahí ya empezamos con una contradicción, una sobresimplificación del modelo, que pues ahí se ve que el modelo
pues no es muy sofisticado, ¿no? Porque si tuviera un gas de electrones, los electrones pues tienen una carga eléctrica y entonces esas partículas, los electrones interactúan entre sí vía ley de Coulomb. O sea, hay una interacción electrostática entre las partículas, electrodinámica, de hecho. Y eso entonces definiría más bien un plasma, no un gas ideal. Porque en un gas ideal, así como dice la segunda suposición, suponemos que las partículas no interactúan entre ellas, excepto vía colisiones y cuando las partículas colisionan contra las paredes del recipiente. Esa es la única interacción que vamos a tener en cuenta, igual que en la teoría cinética de los gases. Esa es la suposición que hace el modelo. Entonces, ahí ya tenemos un punto pendiente. Bueno, pues, si esto fueran electrones, entonces esto no sería un gas ideal, sino sería un plasma, que de hecho es algo que vamos a ver en una sesión más adelante, que es considerar el sistema como un gas de electrones que forma un plasma y definen lo que se llama en general como plasmones. Son las partículas, los electrones, pero ya teniendo en cuenta la interacción eléctrica entre ellos. Pero eso entonces va a ser un tema que vamos a ver más adelante, considerar un modelo un poco más sofisticado donde esto no es un gas ideal, sino es un plasma. Entonces, ¿cómo son las propiedades de transporte eléctrico de un material, suponiendo, un metal específicamente, suponiendo que el sistema como un plasma? De ahí el nombre de plasmones. Pero bueno, en este modelo de Drude, que es el más básico, entonces consideramos un gas de electrones que no interactúan eléctricamente entre ellos. Y como es un modelo clásico, pues aquí los electrones los consideramos como esferas sólidas, indeformables, idénticas, con carga eléctrica menos C, donde es la carga fundamental, y masa M, que son partículas distinguibles. Esto va a ser importante en el contexto de la mecánica cuántica, si son distinguibles o no. Que se mueven en línea recta, excepto cuando experimentan colisiones elásticas e instantáneas con los iones atómicos vivos, como entre las mismas esferas. Ese va a ser nuestro modelo de, de gas ideal. Tenemos en cuenta además la aproximación de Bohr-Oppenheimer o aproximación adiabática, en los cuales los átomos, los núcleos de los átomos, que son del orden de 2800 veces más pesados que los electrones, entonces por la inercia grande que tienen los núcleos, entonces vamos a considerar que eh, el núcleo, o sea, unas pseudopartículas compuestas por el núcleo atómico y los electrones de las capas internas, eso va a constituir una pseudopartícula que en general se llama el core del átomo. Entonces vamos a considerar que ese core o los iones atómicos están en reposo, que son muchísimo más pesados que los electrones, entonces tienen más inercia. Esa es la aproximación de Bohr-Oppenheimer o aproximación adiabática. Después se levanta esta restricción, estos iones eventualmente pueden estar oscilando en una posición de equilibrio, llevando a fenómenos interesantes, por ejemplo la superconductividad, a partir de la oscilación de esos iones. En nuestro contexto, entonces simplemente esos iones están en reposo y este punto es bien importante. Los electrones de conducción, los partículas responsables de la conductividad eléctrica en un material, son los electrones de valencia de los átomos. Esa es nuestra aproximación. Los portadores de carga, las partículas responsables de la conducción eléctrica, son los electrones de valencia. Entonces, esos electrones de valencia, sabemos que en la teoría atómica, pues los electrones de valencia son electrones que fácilmente se pueden separar del núcleo. Ya no hay una
fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón de valencia, entonces los electrones se vuelven electrones libres. Son los que llaman los electrones libres dentro de un metal. Son libres de moverse dentro del material, no están ligados a un núcleo en particular. Y de acuerdo a eso, pues eventualmente podríamos calcular la densidad de portadores, o sea, la densidad de electrones en el gas, la podríamos calcular de esta manera. La densidad de portadores la definimos como el número de electrones por unidad de volumen, que lo podemos calcular como esta relación que tiene que ver con el número de Avogadro, la masa molar y la densidad del material. Aquí en este caso Z es el número de electrones de valencia del átomo de que se trata. Entonces, de esta manera podríamos teóricamente calcular la densidad de portadores del material. Listo, entonces tenemos ese gas ideal, tenemos los electrones moviéndose en trayectorias aleatorias. El desplazamiento neto, por supuesto, es cero. Desplazamiento neto de los portadores de carga es cero cuando no hay ninguna interacción con el gas. De tal manera que vamos a plantear las ecuaciones en términos de la velocidad promedio. La velocidad promedio calculado sobre cada partícula. O sea, en un instante de tiempo dado, calculo la velocidad de todos los portadores de carga y promedio esa velocidad. Es decir, no es una promedio temporal, ¿sí? Que sería otra manera de hacerlo. Una sola partícula y la velocidad promediada sobre un intervalo de tiempo. Entonces aquí vamos a trabajar es con la velocidad promedio de la velocidad promedio en un instante de tiempo promedio sobre la velocidad de todas las partículas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer entonces es poner un par de placas paralelas, lo que llaman un condensador de placas paralelas, y voy a aplicar un voltaje determinado entre las placas. Entonces, de la teoría electromagnética, pues ya sabemos que cuando aplico un voltaje entre las placas se genera un campo eléctrico en esta dirección, de positivo a negativo, y entonces ese campo eléctrico a su vez va a definir una fuerza neta sobre los electrones. Entonces, lo que en principio es claro que se debe esperar es que vamos a obtener un desplazamiento neto diferente de cero. Claro, como es una teoría clásica, entonces vamos a utilizar pues, la segunda ley de Newton para analizar este sistema. Entonces la segunda ley de Newton quedaría de esta manera, igual, esto es la fuerza es igual a masa por aceleración, solo que aquí vamos a considerar un término de amortiguamiento. El material, o sea, la interacción de los electrones con con el ion, con el core, los electrones van a chocar contra estos iones, y entonces el efecto del medio, el efecto del material, lo vamos a considerar aquí en este término de amortiguamiento. Aquí este es el material, nuestro modelito, el material está caracterizado por este parámetro de amortiguamiento, que por las unidades entonces podemos definir este coeficiente de amortiguamiento igual a la carga eléctrica sobre la masa del electrón por μ, donde μ es la movilidad. Ese término lo definimos como la movilidad de portadores, que tiene unidades de centímetro cuadrado dividido voltios por segundo.
y es un parámetro que caracteriza la capacidad de un electrón de moverse a través de un sólido cuando siente la fuerza producida por un campo eléctrico externo. Entonces, este va a ser un parámetro bien importante dentro de nuestro contexto que se llama la movilidad de portadores. Si uno resuelve la ecuación, la segunda ley de Newton, entonces encontramos que la velocidad promedio de los electrones está dado por esta ecuación. Esto es una exponencial creciente. Hay muchos fenómenos físicos que cumplen esta relación, por ejemplo, los fenómenos de carga y descarga en condensador. ¿Dónde definimos este parámetro como la velocidad promedio de deriva? Es decir, cuando se pone el voltaje, se genera el campo eléctrico, se genera la fuerza, entonces los electrones van a empezar a acelerarse exponencialmente, tendiendo a una velocidad promedio de deriva. Después de un tiempo tau determinado, entonces la velocidad de los electrones se vuelve constante. Entonces se prende el campo eléctrico, los electrones empiezan a acelerarse hasta que llegan a una velocidad después de un tiempo trasciente, se llama, después de un determinado tiempo, ya el sistema se estabiliza y los electrones empiezan a moverse en promedio con una velocidad promedio de deriva V sub F. También podemos definir el tiempo de relajación, que es este a la menos t sobre tau. El tau se llama el tiempo de relajación. Un tau significa el tiempo al cual la velocidad del promedio de las partículas ha llegado al 63% de la velocidad final. Y el camino libre medio, definido como la distancia que recorre un electrón antes de tener una colisión con otro electrón. Entonces, aquí parámetros muy importantes, en la velocidad promedio de deriva se nos va a dar la velocidad de desplazamiento de los electrones. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar la velocidad promedio de deriva en la definición de la densidad de corriente. Entonces ya sabíamos que la densidad de corriente, aquí simplemente vamos a tomar una ecuación unidimensional, Jx igual a la densidad de portadores por la carga por la velocidad promedio de deriva, y reemplazamos el valor explícito de la velocidad promedio de deriva, quedándonos una relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Eso no es otra cosa que la ley de Ohm, donde el coeficiente de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico se llama la conductividad eléctrica, medido en Siemens por metro, o el inverso, que se llama la resistividad eléctrica en unidades de ohm por metro. Es igual a la inversa de la conductividad. Perdón, aquí es un sigma de conductividad eléctrica. Entonces, fíjense, a partir del modelo de Drude llegamos a una descripción microscópica, que es lo importante que tiene, de la ley de Ohm. Entonces, en este contexto, entonces, la resistividad eléctrica en particular, entonces nos da los parámetros microscópicos a los cuales depende la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Eh, claro, por supuesto, estos valores de conductividad y resistividad son una propiedad del material. Cuando uno tiene en cuenta las dimensiones la geometría, el tamaño de la muestra específica, entonces ya llegamos a los valores de conductancia y resistencia eléctrica. Es decir, la resistividad es una propiedad intrínseca del material. La resistencia ya es una propiedad específica de la geometría y del tamaño de una muestra en particular. Y pues aquí tenemos la relación que hay entonces entre corriente y voltaje. Esto es importante porque es la diferencia, o sea, en la vida, en el laboratorio, lo que uno mide es corriente y voltaje, pero la teoría la hacemos para densidad de corriente y campo eléctrico. Entonces vamos a tener que estar todo el tiempo moviéndonos de un lado a otro. Lo que sí tenemos es que poder ser capaz de pasar de conductividad a conductancia y de resistencia a resistividad, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero pues tenemos la forma de pasar de uno a otro. Así quedaría entonces la ley de Ohm
dada en términos de corriente y voltaje. Aquí la obtuvimos en función de la densidad de corriente y el campo eléctrico. Por ejemplo, el caso clásico, ¿no? Si uno conoce la resistividad, por ejemplo, del cobre, entonces calcular la densidad de portadores, calcular la movilidad. Este es bien interesante, calcular la velocidad promedio deriva en un ejemplo concreto. Aquí que es muy interesante es que cuando calculen este número, cuando calculen la velocidad promedio de los electrones, se van a encontrar con que esa velocidad de unos, es del orden de 10 o 20 centímetros por hora. ¿No? Entonces ese número, pues lo deja uno como pensando, ¿no? O sea, la velocidad de los electrones dentro de un conductor resulta siendo una velocidad muy baja en realidad, de unos cuantos centímetros por hora, de hecho. Entonces, es bien interesante, ¿no? O sea, si la corriente la definimos como la velocidad en función de la velocidad de los electrones moviéndose en el interior del material, cómo es posible que eso pase con unas velocidades tan bajas? Entonces, bueno, eso tiene toda una explicación. En realidad, los electrones no se mueven dentro del material. Se genera una onda dentro del material y es la onda la que se desplaza, no los electrones. Pero bueno, ese es otro modelo, por ahora lo dejamos hasta acá. Bueno, entonces, con el modelo de Drude somos capaces de llegar a la ley de Ohm. Eso sirve, digamos, para lo que hoy en día se llaman como materiales óhmicos, materiales que cumplen la ley de Ohm. Y generalmente esos materiales óhmicos se asocian a metales. Los metales son los que cumplen el modelo de Drude, este modelo que, como ya vieron, es bastante aproximado, pero pues funciona. Funciona en el sentido de que, en términos generales, el modelo indica que tenemos una densidad de portadores negativos, es decir, los electrones la carga de conducción son los electrones de valencia, o sea, son cargas negativas. Entonces, el modelo de Drude lo que nos dice es que los responsables de la conductividad eléctrica en un material son los electrones de valencia, o lo que se llaman portadores negativos. El problema surge cuando uno hace las curvas JB, que llaman de corriente de voltaje, de cierto tipo de materiales, se encuentra con que la densidad de portadores son positivos. Entonces ahí es donde se rompe el modelo de Drude. El modelo de Drude predice portadores negativos y hay ciertos tipos de materiales que es lo contrario, tienen portadores positivos. Entonces ahí es donde se cayó el modelo de Drude. No tenemos cómo explicar por qué hay cierto tipo de materiales cuya densidad de portadores son cargas positivas. Entonces ahí fue el primer quiebre del modelo de Drude. El segundo quiebre del modelo de Drude es que predice que al aumentar la temperatura aumenta la resistencia o la resistividad. Y de nuevo, hay cierto tipo de materiales en que se observa todo lo contrario. Al aumentar la temperatura disminuye la resistencia. Entonces, aquí fue donde hay una división importante entre una clasificación de los materiales de acuerdo a la conductividad eléctrica. Entonces, los que cumplen la ley de Ohm, los materiales óhmicos, que como decía generalmente son metales, entonces cumplen la ley de Ohm. Pero hay otro tipo de materiales, que son los semiconductores, que no cumplen la ley de Ohm. Entonces, los metales y los materiales óhmicos los podemos plantear en términos del modelo de Drude. Pero para poder explicar las características eléctricas de los semiconductores, es necesario plantear una
teoría cuántica. ¿Sí? Entonces, aquí es donde el modelo de Brodel solo funciona para materiales ómicos, generalmente asociados a metales. Si se trata de semiconductores, ya esto no sirve. Una descripción clásica no sirve. Para hacer una descripción adecuada de semiconductores, tenemos que hacer una teoría cuántica de la conducción eléctrica, que cuando veamos efecto Hall cuántico, entonces vamos a ver ciertos detalles de esa teoría cuántica de la conducción eléctrica en semiconductores. Por ahora, en nuestro modelo de Drude, una descripción clásica de materiales ómicos, pues el modelo de Drude funciona. Bien, ahora continuando con el tema, entonces pasamos al efecto Hall clásico. Entonces, aquí vamos a tener una placa de material, principio metálico, que es para el que funciona el modelo de Drude, aunque también funciona para semiconductores, pero por ahora dejémoslo en que son metales, o sea, son un material óptico. Con ciertas dimensiones, esa muestra. Entonces, con esta configuración geométrica, aquí ya le vamos a poner un sistema de referencia, como todo sistema clásico. Entonces vamos a generar un campo eléctrico en la dirección X. Entonces, a esta dirección la vamos a llamar la dirección longitudinal. Entonces, aplicamos un campo eléctrico en esta dirección, entonces ahora por la ley de Ohm ya sabemos que ese campo eléctrico va a generar una densidad de corriente en la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos el campo eléctrico en dirección X, se genera esta densidad de corriente en dirección X siguiendo la ley de Ohm. Aquí solo hay un pequeño detalle, que es que desde los orígenes de la teoría, por convención, se asumió que la corriente eléctrica se define en términos del movimiento de cargas positivas. Esa es la convención. Por eso en el análisis de circuitos, uno tiene la polarización de una resistencia en más menos y la corriente va de más a menos. Eso significa suponer que lo que se está moviendo, la densidad de portadores, son cargas positivas. Eso es por convención. Pero nosotros sabemos que en nuestro caso específico, si aplicamos el campo eléctrico en dirección más X, la velocidad de los portadores va a ir en dirección menos X. Eso es algo que hay que tener en cuenta, aunque ahí vamos a tener como cierta contradicción, pero hay que tener en cuenta es la dirección real de la velocidad de portadores. Bien, y ahora ya tenemos aquí en el eje X el modelo de Drude, la ley de Ohm, pero ahora vamos a poner un campo magnético en la dirección Z. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pongamos un campo magnético en la dirección Z, entonces va a aparecer una fuerza magnética seguida por la fuerza de Lorentz. Entonces, en este caso específico, con esta configuración, entonces la fuerza de Lorentz va a modificar la trayectoria de los electrones que van en dirección X. Ahora va a aparecer una fuerza en dirección menos Y. Con esta configuración, entonces aparece una fuerza magnética en dirección menos Y, lo que va a producir una acumulación de carga negativa en este borde del material. Y claro, por polarización eléctrica, si hay una acumulación de carga negativa en esta cara, entonces va a haber una acumulación de carga positiva en la cara opuesta. Entonces, esta acumulación de carga positiva y negativa funciona a su vez como un condensador. Entonces, esta carga positiva y negativa va a generar un campo eléctrico transversal, llamamos, o sea, un campo eléctrico en dirección Y, ¿de acuerdo? Entonces, va a aparecer esta, un campo eléctrico producido por la acumulación de carga. Y por lo tanto, ese campo eléctrico va a definir una diferencia de potencial entre las caras
de la muestra. Ese diferencia potencial lo que vamos a llamar el voltaje transversal y lo vamos a llamar el voltaje Hall, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aparece una fuerza magnética en el eje menos y aparece una fuerza eléctrica en dirección más y, ¿de acuerdo? Producida por la acumulación de carga. Entonces, en algún momento, esta acumulación de carga se va a detener cuando el campo eléctrico en dirección menos y, la fuerza eléctrica, sea igual a la fuerza producida por el voltaje Hall en dirección más y. En ese momento, entonces, va a haber un equilibrio de carga, se va a mantener el voltaje Hall, va a aparecer un voltaje entre los bordes del material y entonces ahí se estabiliza el sistema y entonces sigue en la dirección longitudinal, sigue apareciendo la ley de Ohm, esa ya no se va a ver afectada por la presencia del campo magnético y vamos a poder medir el voltaje Hall. Entonces, básicamente eso es el fenómeno, la fenomenología del efecto Hall clásico. Ya metiéndole ecuaciones al asunto, entonces tenemos esta configuración geométrica, partimos de la fuerza de Lorentz, de modo que vamos a generalizar la ecuación, la segunda ley de Newton que teníamos en el modelo de Drude, la generalizamos a ponerla en forma de la fuerza de Lorentz. Nos va a quedar así, expresada en términos ya no de la velocidad promedio, sino del momento promedio de las partículas. Claro, esto es una ecuación vectorial con componente X y Y. Claramente, pues aquí no hay movimiento en el eje Z. De tal manera que las componentes X y Y de esta ecuación da ya de acuerdo a la geometría establecida. Donde este parámetro omega c lo definimos en términos de la carga por el campo magnético, la magnitud del campo magnético en la dirección z, dividido la masa del electrón. Haciendo más sustituciones, entonces tenemos que la densidad de corriente escrita en términos del momento, y este será la conductividad eléctrica, la vamos a llamar sigma cero, la conductividad de la ley de Ohm, o sea, la conductividad longitudinal. Esa no se ve afectada por el campo magnético, como vamos a ver más adelante. Entonces, haciendo estos reemplazos, entonces la fuerza de Lorentz va a quedar de esta manera. Eh, en el estado de equilibrio, entonces la componente Y de, eh, de la densidad corriente, entonces se cancela lo que mencionaba ahorita, que en un momento de equilibrio ya la fuerza magnética se compensa con la fuerza eléctrica transversal y entonces de tal manera que la única componente de la densidad corriente va a ser la componente X. Si tenemos eso en cuenta en esta ecuación, entonces llegamos a esta igualdad y definimos lo que se conoce entonces como la resistividad transversal de la muestra. Y esa resistividad transversal está definida en términos del campo eléctrico en dirección Y, o sea, este campo eléctrico Hall producido por la acumulación de carga, y la componente X de la densidad de corriente, y entonces eso lo podemos escribir como el campo magnético dividido la densidad de portadores y la carga eléctrica. Esto es fácil seguir estos cálculos, haciendo esto los reemplazos correspondientes, queda como tarea. De tal manera, entonces, que tenemos la resistividad transversal y definimos esta constante de proporcionalidad entre la resistividad transversal y el campo magnético, lo definimos como el coeficiente Hall. Y esto tiene unidades de resistencia eléctrica, definido como -1 sobre la densidad de portadores por la carga fundamental. Aquí escribo explícitamente, esto es un negativo, es decir, esa resistencia Hall es una resistencia negativa para el caso de portadores negativos. Ok,
En términos generales, la geometría, y esto lo vamos a conservar incluso en el efecto Hall cuántico, entonces en general la geometría se dibuja de esta manera. Entonces tengo el eje X en esta dirección, el eje Y en esta dirección y el eje Z saliendo de la página de tal manera que el campo magnético tiene dirección más Z, igual que lo tenía ahorita, y la corriente longitudinal se llama I sub XX. Y por lo tanto, la conductividad, la ley de Ohm, la conductividad del material, la vamos a llamar sigma XX, o sea, longitudinal. Y esta es la configuración BXX, pues, es decir, voy a medir el voltaje Hall dentro de estos dos puntos, de tal manera que vamos a definir la resistencia transversal, pero ahora la escribimos así, de esta manera. La resistencia conductividad Hall es igual al campo eléctrico XY dividido la densidad corriente XX, y eso lo puedo escribir como menos la componente Z del campo magnético sobre la densidad de portadores por la carga eléctrica. Y de aquí pues viene la gran utilidad que tiene el efecto Hall. El efecto Hall sigue siendo una herramienta típica, o sea, muy usada para determinar la densidad de portadores de un material. Uno midiendo la resistencia Hall, el coeficiente Hall, es proporcional a la densidad de portadores. Y para eso es que se usa el efecto Hall, para determinar la densidad de portadores de un material. Se habla del campo Hall clásico como un efecto Hall a bajo campo magnético. Se puede ver el efecto con campos magnéticos relativamente bajos, o sea, estamos hablando de campos magnéticos de un Tesla. 2 Teslas ya es un campo magnético grandísimo para este tipo de muestras. Y podemos definir aparte también la movilidad de portadores. La movilidad de portadores también se determina a partir del efecto Hall de esta manera. Es coeficiente Hall dividido la conductividad del material XY, o sea, transversal. Bien, aquí algo interesante, pues por el modelo de Drude, nosotros estamos suponiendo siempre que la densidad de portadores son negativos. El ejemplo clásico de parcial, bueno, calcula el coeficiente Hall suponiendo que los portadores son positivos, que lo que se mueven son cargas positivas. Si se consideran cargas positivas, entonces, ¿cómo cambia el coeficiente Hall? Es el ejemplo clásico. Lo que se observa, el resultado de este cálculo, es que para cargas positivas la resistencia Hall es positiva, para cargas negativas la resistencia Hall es negativa. De ahí entonces que se usa el efecto Hall para determinar el signo de los portadores de una muestra. Ahí es donde se observa que en semiconductores típicamente la densidad de portadores son positivos, que nos da una resistencia Hall positiva. En cambio, para metales la densidad de portadores son negativos porque la resistencia Hall nos da negativo. Otro ejercicio interesante es recalcula el coeficiente Hall suponiendo que el campo magnético va en dirección contraria, en que cambia el coeficiente Hall. Estos son ejercicios teóricos de parcial, así se plantea típicamente un ejercicio de efecto Hall, una lámina con unas dimensiones, se aplica un campo magnético y se mide la corriente longitudinal y el voltaje transversal, o sea, IXX y BXY. Con eso, entonces, determinar la densidad de portadores del material, la conductividad. La conductividad porque el modelo de Drude longitudinal sigue exactamente igual. Entonces ahí vamos a hablar de la conductividad XX. La conductividad Hall sería la conductividad XY, o sea, transversal. Bien, eso es básicamente hasta ahí por el tiempo. Creo que es mejor parar ahí.
Y para las siguientes sesiones, entonces ya plantearíamos eh, cómo se hacen las medidas de conductividad eléctrica y pues de efecto Hall clásico ya en la práctica, ¿no? Es decir, vamos a hablar de puentes de Wheatstone para medir resistencia, vamos a hablar del método de Kelvin o método de las cuatro puntas para medir resistividad superficial y el método de Van der Pol para medir conductividad también. Y vamos a mirar condiciones que se le ponen a las muestras para medir efecto Hall. Como mostraba ahorita en la figura de efecto Hall, se habla de una configuración para medir resistividad en efecto Hall. Y esa configuración la vamos a tener que seguir manteniendo incluso en efecto Hall cuántico. Entonces, por ahora cubrimos solo esos dos temas. Tenemos un tiempo para preguntas. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, muy amable por esta didáctica y charla que nos diste en este primer seminario de efecto Hall. Como dijo el profesor Juan, tenemos tiempo para algún par de preguntas. Y de pronto me gustaría, mientras si alguien se anima a escribir, me pareció bastante inquietante digamos, la inquietud de la velocidad promedio de los portadores, ¿cierto? O sea, si uno prende la luz, conecta un electrodoméstico, pues uno, no, aunque no es instantáneo, pues es muy rápido. Entonces, ¿cómo es la velocidad realmente de transmisión comparada con la velocidad promedio de las partículas en un metal? ¿Y cómo se explica un poco esto, ya que nos dejaste la inquietud? Sí, pasa exactamente igual que con las ondas de sonido. Entonces, en realidad, el sonido es las partículas del aire que en principio se mueven eh, provocadas por cambios de presión, ¿no? Cambios locales de presión. Entonces, y de densidad, si yo, uno con el bafle, uno lo que hace es desplazar partículas, causando una diferencia de densidad espacial. Pero en un lado hay muy poquitas partículas y del otro lado hay muchas partículas. Entonces, lo que tiende el sistema es a igualar la, eh, la densidad de partículas en toda la región. Entonces, para lo que hace él es que manda partículas del aire de un punto a otro, pero nada más. Pero esa oscilación de partículas produce una onda, que son las ondas de sonido. Y las ondas de sonido en el aire pues se mueven son como 300 y pico de kilómetros por segundo, un poquito más. Pero fíjate que las partículas no se están moviendo. Las partículas están oscilando en un punto. Lo que se genera, esa oscilación de las partículas genera una onda que esa sí viaja bastante rápido, pero las partículas no se están moviendo. Entonces lo mismo pasa aquí. En realidad la corriente en un cable se establece por la formación de una onda de esas partículas que en realidad no se están desplazando. No es que cuando tú oprimes el interruptor, no es que un electrón se venga desde el guavio hasta acá en una fracción de segundo, sino es una onda lo que se propaga ahí. El electrón está quieto, él solo está oscilando en una posición de equilibrio a una velocidad muy baja, de hecho. Muchas gracias, profesor Juan. Aquí nos preguntan que si el efecto Hall, supongo, sería solo de resistencia eléctrica o sirve también para impedancia. No, solo para resistencia eléctrica. O sea, lo que se cuantiza es la resistencia eléctrica, no capacitancia ni impedancia. Muchas gracias. Eh, el modelo de Rude, ¿en qué época se hizo? ¿En qué año se dieron cuenta que tenía tantos problemas? La velocidad de la onda es cercana a la de la luz, así no se muevan los electrones.
Ok, el modelo de Drudes es un modelo del siglo XIX, hecho con mecánica clásica, que es lo que se conocía, más o menos un poco simultáneo con la teoría cinética de los gases. Eh, sí, surgió muy parejo con el descubrimiento de las celdas de voltaje, o sea, cómo generar una batería. En la época de oro de la electricidad, ¿no? Surgió ese modelo clásico. ¿En qué año se dieron cuenta que tenía tantos problemas? No, pues desde que se planteó, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo plantearon, pues no había nada más, ¿no? Entonces, poco tiempo después, cuando empezaron a medir las características corriente-voltaje de semiconductores, entonces ya se dieron cuenta que, que las predicciones del modelo de Drude no son adecuadas, en el sentido de portadores positivos y que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Entonces allá se planteó la necesidad de hacer un modelo más sofisticado, digamos, solo que en ese momento pues no tenían las herramientas para hacer eso. Tocó esperar hasta el modelo cuántico de la conducción eléctrica para plantear un modelo más adecuado, digamos, que funcionara para semiconductores, porque es que también es el punto, que para metales funciona suficientemente bien. Entonces, pues sí, y siempre lo sabían, o sea, que plantear un gas de electrones como un gas ideal, pues es claro que la aproximación no es muy buena, ¿no? Eso debería modelarse como un plasma, en dado caso, que es un gas de partículas cargadas. Y sí, la otra pregunta es lo que comentábamos ahorita, pues no es tanto como la velocidad de la luz, pero sí es una velocidad muy grande, y es una velocidad, es lo que en el contexto se llama la velocidad de grupo, no la velocidad de fase. Perdón, muy buena pregunta. ¿Qué es una resistencia negativa? Es que fíjate que esta no es una resistencia real, ¿no? Simplemente aparece un voltaje en los bordes de la muestra y si haces las características de corriente, si mides la corriente longitudinal y el voltaje transversal, eso te da una resistencia negativa. Pero no es que signifique que hay una resistencia que de hecho tendríamos mejor que un superconductor. Es un material que induce a una corriente. No, eso no existe. Es una resistencia interna del material. Vendría siendo algo como la capacidad, en una juntura PN se genera una capacitancia interna. Pero esa capacitancia no es una capacitancia que tú puedas hacer circuitos con esa capacitancia. Son cosas que aparecen internamente del material. Sí, no, es porque sí, claro, uno queda, bueno, si tengo una resistencia negativa, entonces voy a poder usarla y tenemos un material que no solo se opone al paso de la corriente, sino que al contrario, está generando una corriente, tendríamos un perpetuum mobile y ya resolveríamos todos los problemas energéticos de la humanidad. Sí, si de pronto me vas a complementar más adelante, veremos que la resistividad o la conductancia son un tensor, una matriz, ¿cierto? Entonces, claro, una cosa son los elementos diagonales, que suelen ser como los que comúnmente hablamos en Aledion, y los elementos fuera de la diagonal son los que presentan ese comportamiento como de resistencia negativa y asociadas al efecto Hall. Nos hacen aquí otra pregunta, profesor Juan. ¿Se puede medir haciendo uso del efecto Hall la conductividad de un líquido? Híjole, no creo. Yo nunca he visto que uno mida efecto Hall en un líquido. No, y creo que no, por lo que aquí se plantea, pones un campo magnético y entonces hay una distribución de cargas que se van hacia los bordes del material.
En el caso de un líquido, los bordes del material se confundirían con el recipiente que lo mantiene. Entonces sería difícil medir esa redistribución de carga eh, debido a que el líquido necesariamente tiene que estar en un recipiente, ¿no? Eh, pero sí, una buena pregunta. Voy a mirar a ver si hay algún Bueno, reporte nos queda de tarea sobre para las el líquido. próximas charlas, a ver si hay Mm. alguna aplicación. Y vamos a hacer dos más máximo, porque ya estamos pasaditos de tiempo. Nos queda una más, dice, además de ayudar a caracterizar los portadores de un material, ¿qué aplicaciones modernas tiene el efecto Hall? Para medir campos magnéticos. El efecto Hall se usa como una sonda para un transductor para medir campo magnético. Entonces Ujú. tienes una muestra ya calibrada. Entonces el voltaje Hall es proporcional al campo magnético aplicado. Entonces de esa manera uno mide el voltaje Hall y con eso puedes extrapolar un voltaje aplicado. Las sondas para medir campo magnético utilizan el efecto Hall, justamente. Es una aplicación que tiene corriente, o sea, cualquier detector de campo magnético usa efecto Hall. Bien. Agradecerle mucho al profesor Juan Carlos Salcedo Reyes por su seminario el día de hoy, por la asistencia a todas las personas, a los miembros del grupo, a Cristian y al grupo de divulgación y redes que tenemos en el proyecto. Próximamente les estaremos enviando la programación completa de las 12 charlas, más la parte experimental que les mencionamos al principio, para que sepan la temática y las fechas programadas en este seminario, para que nos puedan seguir acompañando. Para todos, muy buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos.